السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم. Hoy vamos a hablar de el paraíso y el infierno. Naturalmente no va a ser para nada, Walaikum Salam, no va a ser un tratamiento exhaustivo, pero bueno, mientras va entrando la gente quería compartir un pequeño pensamiento o una reflexión. Ayer puse una publicación en Instagram en la cual hacía esto de poner una foto tuya de hace 10 años, de hace 12 años en este caso. Y una persona dije voy a compartir esta reflexión. Una persona puso en un comentario algo así como: estas modas tontas que estáis siguiendo, deberíais poner cómo estaba hace 10 años Siria y Palestina e Irak y cómo están ahora, ¿vale? Y claro, dices, pensé, estuve dándole vueltas y digo, bueno, me gustaría compartir mi opinión sobre este tema, ¿vale? Opino lo siguiente: opino que es cierto que muchas de estas modas que se ponen son tonterías, que nada más que te hacen perder el tiempo. Y si por ejemplo te quieres abstener de hacer cualquiera de estas cosas que se ponen de moda, pues puedes hacerlo, es perfectamente respetable, es la decisión de cada uno. Pero lo que no acabo de entender es esta necesidad de politizarlo todo, ¿vale? Y me parece que hay una tendencia peligrosa en eso, ¿vale? Y muchos musulmanes tienen este discurso de que Siria y Palestina e Irak... Y es verdad, quiero decir, en estos lugares del mundo están pasando cosas graves y debemos solidarizarnos y, si podemos, ayudar, ¿vale? Pero hay que distinguir eso claramente del chantaje emocional al que someten muchas personas que siguen este tipo de discurso. Me parece un discurso que es muy populista, muy dirigido a mover las emociones de la gente. Salam aleikum, Jorge. Muy dirigido a mover las emociones de la gente y a politizar todo, ¿vale? Lo considero de hecho un discurso similar al de extrema derecha. Es decir, habréis visto estos comentarios, a veces ponen una noticia acerca de, a veces falsa incluso, los inmigrantes no pagan impuestos, o los inmigrantes no sé qué, y toda la gente se pone a comentar, estos moros, fuera de aquí, moros que nos están robando el trabajo. Quieras o no, toda esa reacción de toda esa gente comentando ya era prevista por aquel que ha puesto la publicación, ¿vale? Es decir, nos mostramos muy manipulables. Y creo que a veces parte de este discurso de nuestros hermanos en Irak, nuestros hermanos en Palestina, nuestros hermanos en Siria, a veces peca de populismo, ¿vale? Es cierto que hay un sufrimiento en determinados países y como musulmanes digamos, nos compenetramos o nos... incluso en el caso de que podamos, ayudamos, pero no hay que interpretar todas las acciones que el musulmán común hace como un acto político, ¿vale? Y si se pone de moda que pongamos fotos de hace 10 años, a mí me parece hasta divertido ver a mucha gente pues como era hace 10 años. Pero si te parece que es una tontería, pues no lo hagas, no pasa nada. Pero sobra tanto este rollo de, ¿por qué no ponen una foto de hace 10 años de Siria, de Palestina? Porque no tiene nada que ver con esto. Imagina que entro en una cafetería y veo a dos hermanos riéndose y les digo, ¿por qué os reís si en Siria, en Palestina, en Irak no se ríen? Pero ¿qué tiene que ver eso ahora? ¿Entiendes? Lo considero que es peligroso este tipo de discurso. O sea, no peligroso en ningún sentido extraño, pero es peligroso porque es muy populista. Muy... sí, es verdad, Siria, Palestina. Es decir, es verdad que pasan estas cosas, pero ¿qué relación guarda eso? O sea, no todos nuestros actos cotidianos tienen una relevancia política, ¿vale? No hay que meterlo, que meter la política en todo, ¿vale? Un grupo de hermanos pueden irse a comer una pizza y reírse de sus anécdotas. No hace falta que saques, pero hay gente sufriendo en el mundo. O sea, lo considero un chantaje emocional barato. Es decir, si tú no quieres participar en un challenge o cualquiera de estas cosas, no lo hagas. Yo lo respeto, hasta me parece lógica esa postura, ¿vale? Yo personalmente, si veo que no hay obscenidad y que de hecho es algo, entre comillas, guay,
como he visto a muchos de mis colegas como eran hace 10 años, es gracioso. Pero si te parece una pérdida de tiempo, genial. Pero ¿para qué tienes que hacer ese chantaje tan barato? ¡Ay, nuestros hermanos que están sufriendo en Siria y Palestina! Y es verdad que está pasando eso, pero ¿qué tiene que ver con esto? No lo entiendo, en fin. Quería transmitir mi opinión sobre este tema, compartirla. Y aprovechando el rato en el que os vais conectando, ¿vale? Wa alaikum salam, Yusuf Baghdadi. Bueno, vamos a hablar del paraíso y el infierno y naturalmente voy a hacer un tratamiento nada exhaustivo, ¿vale? Pero quiero colocar ese trasfondo, ¿vale? ¿Por qué Dios promete un paraíso y amenaza con un infierno? Esta es una pregunta que te hacen mucho. Pero no, se supone que hay que hacer el bien porque lo bueno es bueno y hay que dejar el mal porque lo malo es malo. No porque hay un castigo, y esto es un discurso muy común hoy en día, no porque hay un Dios que me va a recompensar y me va a castigar. Eso significa que tú no estás haciendo el bien para ayudar a los pobres, lo estás haciendo solo para que Dios no te queme, ¿no? Lo estás haciendo movido por el miedo, ¿vale? Y eso es un poco lo que se nos dice a menudo. Lo cierto es que el Corán no atribuye a una sola motivación que tú hagas el bien y dejes el mal. Por ejemplo, tú haces el bien por una recompensa divina, ¿vale? Tú haces el bien por ayudar a los demás y por empatía, por rahma, ¿vale? El hecho de que tú sientas misericordia, watawasaw bil marhama. Las personas nos tenemos que empujar unos a otros a ser misericordiosos y empáticos y compasivos, ¿vale? Y nos tenemos que empujar a la caridad, ¿vale? Es decir, lo haces por Dios porque eres el que lo ha creado todo y el que te lleva a cuentas, pero eso no quita que también lo hagas por los demás. Hay que decir que la creación de nuevo, volvemos a los falsos dilemas. La idea de que tienes que hacerlo por una razón o por otra es falsa. La gente dice, tú haces el bien por tu Dios, pero no por la gente. No, perdona, yo hago el bien porque yo me sentiré mejor, lo hago por la persona por la cual lo estoy haciendo y lo hago porque es una responsabilidad ante Dios. No hay una contradicción entre estas cosas, ¿vale? Y mucha gente, como ellos mismos no han sabido encontrar la coherencia, pues naturalmente bueno, quieras o no, les cuesta entender que otra persona esté haciendo las cosas por coherencia, ¿vale? Por una coherencia que a lo mejor ellos mismos aún no entienden o no han encontrado, ¿vale? Y lo mismo en lo que se refiere al castigo, ¿vale? Esta idea de que, bueno, si Dios existe, claro, en realidad no tendría que castigarnos, ¿no? O amenazarnos con un castigo para que hagamos las cosas bien. De hecho, esto ni siquiera es cierto, ¿vale? Y el ejemplo que yo siempre utilizo es el siguiente. Cuando tú entras al metro y te cuelas, te pone ahí un papel donde te pone... no, es decir, cuando tú entras al metro, básicamente, o entras al tren, te pone multa por colarte 100 euros, ¿vale? En grande. Piénsatelo dos veces. ¿Por qué hacen eso? Muchas personas honradas decidirán pagar porque es lo justo y lo correcto, ¿no? Básicamente. Pero habrá otras personas que no, necesitan saber que hay una multa. Habrá conductores que respetarán el límite de velocidad para no hacer daño a los demás, ¿vale? O para evitar hacerse daño a sí mismos y a los demás y a quienes van en su vehículo. Pero habrá otras personas que no, que si nadie está viendo pisarán el acelerador. Por tanto, a esas personas hay que indicarles que hay un radar y que hay multas de cárcel si te saltas los límites, ¿vale? Es decir, es un hecho de la psicología humana que nos motivan en muchos casos, ¿vale? Vale, sorry, si quieres luego respondo a tu pregunta. No sé lo que estaba diciendo. Que es un hecho que a las personas nos motivan diferentes cosas, ¿vale? Para hacer el bien nos motiva a hacer el bien por ayudar a los demás, porque es lo correcto, por sentirnos mejor, que casi siempre es eso. Y en este caso porque naturalmente pensamos en términos de recompensas y castigos, nos guste o no, la especie es así, ¿vale? Y es así porque nuestro entorno nos obliga a ser así, ¿vale? Y hemos sido creados de esta forma, ¿vale? Por tanto, vamos a hablar del paraíso y el infierno. Cuando digo paraíso e infierno, me refiero en el Islam al hogar final, digamos, al que van a ir las personas que aceptan la verdad dentro de la medida de sus capacidades y actúan bien dentro de la medida de sus capacidades, ¿vale? Y cuando digo el infierno, me refiero pues al lugar, sea lo que sea que eso significa, el lugar al cual vamos, o el lugar al cual esperemos no ir, van las personas que rechazan la verdad sabiéndolo, rechazan la verdad conscientemente y actúan de forma criminal o de forma injusta, ¿vale? Malhechores, hacen el mal, ¿no? Vamos a decirlo así. Creo que es importante aquí varias cosas. Una de ellas es definir claramente las cosas, ¿vale?
cuando nosotros pensamos en paraíso, por ejemplo, decimos al-Jannah, ¿vale? Jannah significa un entorno natural con vegetación, ¿vale? En la lengua árabe clásica, jardín, un jardín, ¿vale? No el jardín que hay detrás de una casa, sino un jardín natural, ¿vale? Que es lo que pensaba el árabe en esa época cuando escuchaba la palabra jardín. Y el infierno es, Jahannam es un lugar básicamente donde hay fuego, ¿vale? Dios define el lugar en el cual van a ir las personas pues que han sido rectas, vamos a decirlo así en términos generales, como un jardín, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Un entorno natural donde habrá vegetación, frutas, tranquilidad, deleite, no habrá enfermedad, habrá ríos, se mencionan mucho los ríos que fluyen por los suelos, las personas serán servidas, se les servirá carne, se les servirá copas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, un lugar de ensueño. Y el infierno es un lugar de dolor, básicamente. La palabra Jannah significa jardín, la palabra Jahannam significa infierno, pero ¿de dónde viene esta palabra? Parece ser que viene del hebreo, que hay una palabra muy similar, Jehennam, y resulta que esta palabra era el nombre de un valle, ¿vale? Había un valle en el cual algunos de los reyes de Judea quemaban como forma de castigo en ese valle, y se empezó a llamar, ese valle se llamaba Jehennam, y se empezó a llamar al infierno o al castigo final en la última vida en hebreo con esta palabra, ¿vale? Y eso fue transferido al árabe seguramente. Por tanto, esa palabra se quedó ahí, ¿vale? Entonces, lo que voy a haceros yo es daros un par o tres de pasajes que describen el paraíso y el infierno de una forma muy breve, ¿vale? Pero quiero que la persona que escucha esto, musulmana o no musulmana, tenga una idea general, ¿vale? Vale, el Jannah, digamos, es un entorno natural al cual irán las personas pues, que han cumplido con su propósito, básicamente. Y Jahannam o el infierno es el lugar al cual irán las personas que no. Jorge G. Fumero pregunta, ¿serían términos literales o metafóricos? Hasta donde yo entiendo, literales, pero entre comillas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Jannah es un entorno natural con vegetación, un jardín, ¿vale? Un jardín natural. Eso yo entiendo que es literal, es decir, es real, ¿vale? No es solo un estado mental, como mucha gente cree que estaremos en un estado de placer, nuestra alma mental, ¿vale? Pero no estaremos en un lugar. No, realmente tal y como lo describe el Corán, estaremos en un lugar, ¿vale? Eso sí, las palabras con las que describimos ese lugar, fluyen jardines por el suelo, habrá vegetación, habrá árboles y frutos, son palabras de nuestra experiencia humana, ¿vale? Que nos permiten entender una aproximación, pero naturalmente desconocemos la verdadera naturaleza, porque todo lo que yo entiendo cuando escucho jardín, agua, es el jardín y el agua que yo tengo en el mundo, ¿vale? Y eso es limitado, ¿vale? Y de eso hablaré ahora al describirlo, ¿vale? De hecho, una de las primeras descripciones del paraíso que yo quería compartir está en el Surah Sajda, el Surah 32, la postración, versículos 17 y 18. Dios dice, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, de manera que no conoce ninguna persona aquello que les aguarda, ma'ukhfiya lahum, aquello que les está siendo ocultado, es decir, nadie conoce aquello que se les aguarda, básicamente en referencia al paraíso, min qurrati a'yun, de placeres, ¿no? Podríamos decir así, o de relajación, de relax, ¿vale? En este caso, qurratu a'yun significa el frescor de los ojos, ¿vale? Pensad que el árabe en el desierto, tempestades de arena, cuando a él le dices el frescor de los ojos, es decir, una brisa fresca, es un momento de alivio y placer, ¿vale? En la vida del desierto. Entonces, cuando Dios dice la gente no sabe lo que se les ha ocultado en relación al paraíso, de placer, ¿vale? De lo que les espera de placer, jaza'an bima kanu ya'malun, como recompensa por aquello que solían hacer, ¿vale? Aquí está hablando de gente que ha cumplido. Y el paraíso hace mucho este hincapié, el Corán hace mucho este hincapié en que el paraíso es una recompensa por lo que solía hacer la gente, ¿vale? Y eso es importante, porque en realidad creemos que es la misericordia de Dios la que te mete en el paraíso, ¿no? En el Jannah, pero esa misericordia es una multiplicación de acciones buenas que tú hiciste, ¿vale? Vale, Francisco, ahora responderé a tu pregunta, si Dios quiere. Dios dice, أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا. ¿Acaso es equivalente esa persona que fue
creyente, es decir, que aceptó la verdad cuando le llegó, kaman kana fasiqa, como esa persona que se saltó todas las normas. No, fijaos que aquí Dios no ha comparado al creyente con el que rechaza, ha comparado al creyente con el que hace el mal, ¿vale? Ya te está diciendo subliminalmente, si tú afirmas creer o aceptar esta verdad pero haces el mal, ¿en qué categoría estás? Dios te dice, no es lo mismo el creyente kaman kana fasiqa, que esa persona que se salta las normas. Son dos categorías distintas, ¿vale? No ha dicho el creyente versus el que rechaza, sino el creyente versus el que hace el mal, ¿vale? Es decir, se da por hecho que el verdadero creyente es el que, aparte de aceptar la verdad, luego hace el bien, ¿vale? O sea, en las palabras que Dios escoge siempre te da a entender este tipo de cosas, ¿vale? Para que tú no caigas en una definición equivocada. La yastawun, añade Dios, no son equivalentes, ¿vale? Francisco Eduardo Gutiérrez ha preguntado, los seres humanos no somos ni siempre buenos ni siempre malos. ¿Qué medida hay en el Islam para decir tú al paraíso o tú al infierno? Esta es una buena pregunta. Realmente es una... ¿Cómo podríamos llamarlo? Confluyen muchas variables, ¿vale? Esa es la forma en la que se me ocurre decirlo. Por ejemplo, yo puedo haber aceptado... Ese es el primer criterio, ¿vale? Que yo, por ejemplo, he tenido conciencia de mi responsabilidad moral. Entonces, si me ha llegado una verdad de Dios y yo he visto que es verdad, la he aceptado, ¿vale? Eso es lo primero. Si te ha llegado esa verdad y la has rechazado, bueno, naturalmente, pues hay un problema, ¿vale? O sea, no es simplemente ser bueno o ser malo, ¿vale? Es mucho más amplio. Es como tú hagas uso de tus facultades intelectuales, es decir, razono, investigo o creo ciegamente lo que me han pasado, ¿vale? Intento cultivar mi relación con Dios o paso de todo, paso de mejorar mi personalidad. Es decir, es la confluencia de estos factores la que te cualifica para ir al paraíso o al infierno, ¿vale? Puede darse el caso de una persona que ve que algo es verdad pero decide rechazarlo. Esa persona puede ir al infierno, ¿vale? De hecho es lo que se espera, que vaya al infierno. Una persona puede que no conoció la verdad y Dios le juzgará en base a lo que conoció, ¿vale? Quiero decir, entran muchas variables y es Dios quien hace ese juicio. Pero es obvio que las personas no somos siempre buenas. De hecho, en ningún lugar Dios dice en el Corán que el paraíso es solo para la gente que siempre fue buena, para nada. Pero sí que describe como gente que cuando se equivocaba se volvía a Dios, ¿vale? Es decir, partiendo de la base de que te vas a equivocar, se te da una herramienta que es volverte a Dios, ¿vale? Y la persona que es transgresora, fíjate en las descripciones que el Corán hace de la gente que va al infierno. Casi siempre la primera cualidad es kofr, rechazar la verdad a sabiendas, ¿vale? Esa es la primera cualidad que siempre se da de la gente del infierno. Y luego se suele decir cosas como innal mujrimina, las personas criminales, al-fasiqun, las personas que se saltaban todas las normas, ¿vale? Y eso lo veremos ahora en las descripciones que voy a dar. Por eso creo que es súper importante que la gente se quede con las descripciones que Dios da de la gente que se gana el infierno y de la gente que se gana el paraíso. Y eso va a responder a tu pregunta de forma más precisa, ¿vale? Cuando Dios habla del paraíso, fíjate. Este es un pasaje en el Sura 13, Sura Tur-Ra'd, el trueno, versículos 22 a 24. Dios dice, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, esas personas que tuvieron paciencia y fueron persistentes anhelando la faz de su Señor, es decir, la faz de aquel que les sustenta, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, y establecieron la oración, es decir, un vínculo constante con Dios, ¿vale? Las oraciones estipuladas. Por tanto, aquí ya Dios te está hablando de una persona que hace el bien y persevera, ¿vale? En ese bien, pese a los golpes que pueda recibir como consecuencia, y establece una rutina o una disciplina de contacto con Dios, ¿vale? وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, y gastan parte de aquello que les hemos dado como provisión. Es decir, Dios te da mucha comida, tú coges una parte y se la das a los pobres. Dios te da a ti tiempo, coges una pequeña parte y se la dedicas a personas que necesitan compañía. Dios te da a ti, por ejemplo, una buena posición económica o social, o eres una persona con seguridad de ti mismo, coges una parte de eso y se la das a las personas que necesitan un poco de apoyo, ¿vale? Es decir, parte de todo lo que Dios te ha regalado la gastas en causas nobles, ¿vale? Esa es otra de las cualidades de la gente del paraíso. Sirran wa alania, añade Dios. Tanto cuando no te ven como cuando sí te ven, ¿vale? No hay diferencia entre que haya ojos mirándote o no los haya, ¿vale? Tú haces el bien,
estableces un vínculo con Dios, eres perseverante y gastas o dedicas, inviertes parte de lo que Dios te ha dado, ¿vale? وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, dice Dios, y devuelven el mal por el bien, ¿vale? Es decir, cuando alguien te trata mal, nada es absoluto. Naturalmente, si alguien te ataca, te tienes que defender, ¿vale? O en defensa propia, si ves que tu vida está en peligro, te tienes que defender, ¿vale? Pero una persona, por ejemplo, sistemáticamente, hay personas que no te hablan muy bien, no te dirigen buenos comentarios, y tú le devuelves buenos comentarios, ¿vale? Y eso en sí acabará afectando esa relación, ¿vale? De forma positiva, se espera. Dios dice, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, y devuelven el bien, o sea, es decir, cuando reciben el mal, devuelven el bien, ¿vale? أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ, dice Dios. Esas son las personas a las cuales les corresponde el hogar final, ¿no? Es decir, el buen hogar final, ¿vale? Es decir, estarán en un lugar bueno, que es el paraíso en este caso, ¿vale? Dios define ese lugar como Jannatu Adnin, jardines, es decir, insisto, entornos naturales, y eso es un poco nuestra biología nos hace amar, ¿vale? La vegetación, el agua fluyendo, ¿vale? Eso procede del tipo de especie que somos, ¿vale? Es nuestro entorno natural, si lo quieres decir así, e incluso cuando vivimos en edificios intentamos poner fuentes, intentamos poner plantas o árboles, porque es esa naturaleza que en cierto modo anhelamos, ¿vale? Dios te dice, yo te daré eso, pero sin límite. Jannatu Adnin, jardines, insisto, entornos naturales de placer, o de... sí, donde la existencia en sí será deliciosa, ¿vale? Vamos a decirlo así. Yadkhulunaha, en el cual entrarán estas personas que cumplen con esto, su conexión con Dios, perseverancia, parte de lo que Dios les ha dado lo invierten en causas nobles y justas y devuelven el bien por el mal, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien. A esas personas Dios les dará este entorno y luego Dios dice وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, y asimismo a aquellas personas que hicieron el bien o que actuaron en base a la reforma o en base a la mejora, min abaihim, de sus ancestros, o min azwajihim, de sus cónyuges, esposos o esposas, o dhurriyatihim, y su descendencia, ¿vale? Es decir, parte de toda esta recompensa y del paraíso es el reencuentro con tus seres queridos. Naturalmente, si alguno de tus seres queridos fue alguien que rechazó la verdad y saltaba todos los límites, es posible que no ocurra ese reencuentro, ¿vale? Pero si actuaron de la forma correcta, وَمَنْ صَلَحَ, dice Dios, quienes realizaron acciones rectas, acciones de mejora, esas personas, tanto de tus antepasados como de tus descendientes, como aquel o aquella con el que has estado casado, habrá un reencuentro, ¿vale? Eso es parte de los grandes deleites del paraíso. Ya no habrá la separación de la muerte, ¿no? وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ, y por todas las vías de acceso entrarán los ángeles, ¿vale? Insisto, esto es como muy... Te haces una imaginación de imágenes que realmente no has visto nunca, ¿vale? Y no sabes cómo conceptualizar, pero te haces una idea, ¿vale? Entrarán todos estos seres por todas las puertas, salamun alaykum bima sabartum, y te dirán, sobre ti esté la paz y la seguridad, bima sabartum, como consecuencia de la persistencia que tuviste en el pasado, ¿vale? Salam, que traducimos por paz, significa libertad de todo daño, ¿vale? Es decir, ellos te están diciendo ahora buen rollo, ¿vale? Salam significa buen rollo, realmente, ¿vale? Buen rollo, ¿vale? Para vosotros, por toda la paciencia que tuvisteis en el pasado, ¿vale? Y esto es un poco esa ley de la que hablamos siempre. Bueno, vale, sí. Esto es esa ley de lo que yo digo siempre, ¿no? Lo que decimos siempre de que toda recompensa es proporcional al esfuerzo que tú haces, ¿vale? Cuando tú haces un esfuerzo por desarrollar o conseguir alguna cosa, ese esfuerzo se ve, ¿vale? Pero si tú no lo haces, no se ve. Si tú te cultivas a nivel personal, eso se ve. Pero cuando tú te dejas atrás o dejas tirado tu crecimiento personal, eso se ve, ¿vale? Que nos dice el Corán, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, sobre tu persona. Ha cosechado el éxito o ha triunfado la persona que se limpia por dentro, que crece como persona, pero aquel que se echa, es decir, aquel que se deja de lado o que se descuida, digamos, esa persona es un fracasado, ¿vale? Ha fracasado.
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Y qué excelente lugar final, ¿no? Esta es una descripción del paraíso. Abdul Malik Sánchez pregunta, Assalamu alaikum, hermano, una pregunta. Cuando se hacen estas descripciones de la gente que entra al paraíso, ¿se supone que entra quien tiene una de estas cualidades o es gente que tenía todas ellas? Bueno, tal y como Dios lo describe, o sea, la descripción del creyente perfecto, porque, entre comillas, perfecto o completo, no olvidemos que cuando Dios da estas descripciones, no solo te está dando la descripción de la persona que entrará al paraíso, te está intentando decir cómo tienes que ser tú, ¿vale? No significa que si no cumples con toda la perfección no irás al paraíso, para nada, pero se te están diciendo las cualidades, podríamos decir, no me sale la palabra, básicamente siempre hay una palabra que se me escapa, no sé, lo ideal, ¿vale? Eso es lo ideal, eso es lo que quería decir. Un momentito. Tío, ¿podrías ponerme la luz? ¿Podrías ponerme la lámpara de ahí al fondo? Está al lado. ¿Puedes separar? Sí. Sí, no sé. Vale, salam alaikum. He vuelto. Vale, perdón, me habíais puesto aquí unas preguntitas. Eso, Abdul Malik, ¿vale? No es que tengas que tener absolutamente todas las cualidades. De hecho, vamos a imaginar ahora que tú has cumplido con las oraciones, has pagado el zakah y no has oprimido a otras personas, ¿vale? Porque eso entra en la recompensa final. El hecho de que tú no oprimes a los demás. Si cumples con los 5 pilares y no oprimes a nadie, no haces daño a nadie, ni hablas mal de él, ni le murmuras, pero a lo mejor no diste caridades fuera de la caridad obligatoria del zakah, o no rezaste extras voluntarios, tampoco sonreías especialmente a la gente. Es decir, todas estas cosas que el Islam enseña no significa que no vayas a ir al paraíso, pero naturalmente el mérito que te ganas es proporcional al esfuerzo que has hecho, ¿no? Bueno, normalmente respondo las preguntas al final, ¿vale? Pero como esta vez están relacionadas, voy respondiéndolas por en medio. Ahora os voy a pedir, eso sí, un tiempo para terminar los pasajes que estoy comentando, porque es posible que contengan la respuesta a algunas de las preguntas que estáis haciendo, ¿vale? El pasaje que os quiero leer ahora está en Surat Al-Imran, en el Sura 3, la familia de Amrán. Sura 3, versículos 133 a 136, ¿vale? Digo las referencias porque luego la gente me las pregunta. Dios dice, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, y abalanzaos, competid o apresuraos, daos prisa hacia el perdón, مِّن رَبِّكُمْ, hacia un perdón de vuestro Rabb, ¿no? De aquel que os sustenta, os desarrolla, os cuida de vosotros, ¿no? Vuestro Señor. سَارِعُوا, apresuraos a ese perdón, ¿vale? Es decir, lanzaos a él. Y luego Dios lo describe como, es decir, dice, وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, y un jardín, de nuevo, un entorno natural, cuya extensión es los cielos y la tierra, ¿vale? عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Claro, sabemos que la expresión السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ en el Corán alude a todos los cielos, ¿no? Podríamos decir la tierra, al universo, ¿vale? Dios te está diciendo que este lugar es como el universo de extenso, ¿vale? Una de las cosas que quiero que entendáis del paraíso, y por eso os digo que está fuera de nuestra imaginación, es que tú en este mundo tienes una parcela de espacio, ¿vale? Y esa parcela, esa casa, esa propiedad te va a durar durante un tiempo, porque tú te vas a ir mañana y ya no puedes ser el propietario si tú no existes, ¿vale? Las diferentes descripciones del paraíso indican que el tamaño es incomputable, es decir, incontable, no puedes mesurarlo, y que el tiempo que estarás ahí es permanente, ¿vale? Y no es una coincidencia estas dos cosas, ¿vale? Porque la limitación en el tiempo, nuestra vida tiene un fin, y en el espacio, es decir, tenemos un espacio limitado, son dos cosas que nos caracterizan nuestra experiencia en esta vida, ¿vale? Entonces, cuando Dios te define el destino final, parte de esas limitaciones que se eliminan es el hecho de que tienes un espacio reducido y tienes esa parcela por un tiempo reducido, ¿vale? Por tanto, la extensión de este terreno natural es como el universo, ¿vale? Para que te hagas a la idea de que esto es inconmensurable, ¿vale? وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, dice Dios, y ha sido preparado para los muttaqin. De nuevo, no se ha dicho solamente los creyentes, ¿vale? Los que aceptaron la verdad, independientemente de cómo actuaran. Dios nos dice preparado para los muttaqin, la gente que tuvo presente su responsabilidad, ¿vale? Es decir,
tuvo cuidado antes de actuar, antes de hablar, antes de hacer daño, antes de lo que sea, ¿vale? Eso es el taqwa, la conciencia que tú tienes, el cuidado que tienes. Taqwa literalmente significa cuidado, por cierto, ¿vale? Al-muttaqin, al-muttaqun, las personas que fueron conscientes de su responsabilidad, ¿vale? En este caso, de que van a responder ante Dios o de su responsabilidad moral. Y luego Dios los define. Por eso, insisto, muchas de estas descripciones incluyen descripción del paraíso y las cualidades de la gente que ha llegado ahí, ¿vale? Que esa es la nota que tú tomas. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. Dios dice, esas personas que gastan, es decir, invierten en los demás, veréis que los temas son muy repetitivos. في السراء والضراء, en la situación de facilidad y en la situación de dificultad, ¿vale? Si tú tienes $1.000.000, puedes dar 1.000 en caridad, pero si tú solo tienes $10, puedes dar 20 céntimos en caridad, ¿vale? Siempre hay alguna forma de adaptarlo, ¿vale? Pero hacer algo bueno por los demás. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, y eran personas que sabían reprimir su ira, ¿vale? Desarrollaron esta capacidad de... A lo largo del día y de los días puede haber cosas que no me gusten, ¿vale? Pero yo no voy a explotar, ¿vale? Desarrollo la capacidad de controlar esa explosión, ¿vale? Dios lo define como aquellos que tragan su ira, ¿vale? وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, y eran gente que perdonaba a las personas, ¿vale? Es decir, afina literalmente eran perdonadores, ¿vale? Es decir, en el día a día, a lo mejor tú vas al restaurante y la comida que te han servido no es perfecta, o le han añadido algún ingrediente que no habías pedido exactamente, pero tampoco es que te provoque náuseas, es eso, ¿vale? No la vas a liar, ¿vale? Hay gente que le gusta liarla. Esto no es lo que he pedido, no sé qué, ¿por qué me estás mirando? Hay gente que le gusta liarla, ¿verdad? Dios define aquí a estas personas como gente que pasan por alto, ¿vale? Que no la lían siempre, que pasan por alto los errores de los demás. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, y luego añade, y Dios ama a la gente que hace el bien o que intenta mejorar, ¿vale? Al-muhsinin. Y también significa, por cierto, muhsinin, la gente que actúa de forma bonita, ¿vale? Esto está incluido en el significado del ihsan. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, y también son personas que cuando cometen una indecencia, porque ten por seguro que dirás alguna palabra que no procede, ¿vale? Mirarás algo que no corresponde, ¿vale? Porque al fin y al cabo eres un ser humano. Dios no dice, si fueras a cometer este error. Dios dice, cuando cometan este error, porque se da por hecho que va a pasar, dhakarullah, entonces recuerdan a Dios, ¿vale? Es decir, cuando cometes el error no piensas, bueno, ahora Dios ya no me... No, he cometido un error, recuerdo a Dios, ¿vale? Eso de no rezo porque he cometido un pecado y me siento sucio, al contrario. Cuando te has equivocado es cuando tienes que lanzarte a Dios. En este caso, lanzarte al recuerdo de Dios, ¿vale? Dhakarullah, recuerdan a Dios, fastaghfiru li dhunubihim, de manera que piden perdón por la falta que han cometido. Jalas, ¿vale? Cometes, por eso la gente... Antes me preguntaba el hermano Abdul Malik, ¿tienes que cumplir con todo esto? Bueno, tú cometerás errores. Se da por hecho que cometerás errores, ¿vale? Pero intenta siempre, en la medida de lo posible, cuando seas consciente de que te has equivocado, volver, o pedir perdón, o pedirle perdón a la persona a la que le has oprimido, o devolverle sus derechos, ¿vale? Es decir, enmendar, rectificar la situación que habías hecho mal, ¿vale? Esa es la idea de ser un muhsin también, ¿no? Una persona que hace el bien. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, y Dios añade, ¿y quién perdona las faltas si no es Dios? ¿Vale? Es decir, esa idea de que he cometido faltas y ya está, no voy a ser perfecto, olvídate de eso, ¿vale? Las faltas que cometes, que se nos dice en el Corán, إِنَّ الْحَسَنَاتِ, las buenas acciones, يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ, borran a las malas, las sustituyen, ¿vale? وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, y no vuelven a hacer aquello que habían hecho antes, es decir, en este caso la indecencia, lo que habían hablado, lo que habían mirado, lo que sea. Una vez han rectificado, no vuelven a hacerlo sabiéndolo, ¿vale? Es decir, premedito, voy a volver a mirar, a tocar, a hacer lo que... y luego me arrepentiré, ¿vale? No lo haces conscientemente, no lo haces, no lo hacen de forma consciente, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, ¿vale? Ulaika, de nuevo, ahora volvemos a la recompensa, Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Esas personas, la recompensa que les corresponde es el perdón de su Rabb, de aquel que les ha creado y les sustenta, ¿vale? De nuevo, وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, y múltiples jardines por cuyo suelo corren los ríos, ¿vale? Esta es la imagen del Corán típica.
vegetación y por abajo agua fluyendo constantemente. Dios dice tajri, fluye, ¿vale? El agua estancada, por ejemplo, pues ni tiene el mismo sabor, ni el mismo brillo, ni el mismo olor. El agua que fluye, ¿vale? Esa es el agua bonita, ¿vale? El agua que brilla, el agua transparente, ¿vale? A menos que esté completamente podrido. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, dice Dios, y qué excelente es la recompensa de los que actúan, de los que se esfuerzan, ¿vale? Esa es la cosa de la que os tenéis que acordar, ¿vale? La cuestión es el esfuerzo que tú haces y la actuación que te haces, eso es lo que te hace ganarte el mérito. Dadme un segundo que cojo el cargador, para que no se me apague esto. Charger. Salam alaikum, de nuevo. Bueno, finalmente, quería dejaros con esta reflexión sobre el paraíso, ahora hablaré sobre el infierno. Quería dejaros con esta reflexión. El Islam, os habréis dado cuenta que te enseña a cultivarte o a crecer o a triunfar en todos los aspectos, ¿vale? Es decir, la guía del Islam en cierto modo te enseña a alimentarte bien para tener un mejor físico, o hacer ejercicio para tener un mejor físico. A la vez, ser una persona que le gusta adquirir el conocimiento. La búsqueda del conocimiento es un imperativo para cualquier persona que se entregue a Dios, supuestamente. Estas son las frases del profeta, literalmente, Dios te dice en el Corán, no es igual la gente que tiene conocimiento que el que no tiene. La gente que verdaderamente tiene conocimiento siente reverencia hacia Dios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la gente que razona, ¿vale? Y la gente que analiza la esencia de las cosas, ¿vale? Es decir, el Islam te enseña ¿cómo se dice esto? A crecer o a desarrollarte en el sentido físico, en el sentido mental, en el sentido espiritual. Y de hecho no es que te enseñe estas cosas, es que te las enseña como un paquete, ¿vale? Esto es lo que tú como ser humano alcanzas a llegar. Y eso, el bien consecuente de tu desarrollo físico, mental, espiritual y moral, se refleja en tus acciones, y el bien que sale de eso es infinito, ¿vale? Es decir, no solo lo recibes en esta vida, sino en la última, ¿vale? Esa es la idea del éxito, ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, ¿no? Ese es el éxito grandioso, ¿vale? Es decir, el éxito ilimitado, ¿vale? En todas las facetas. Entonces quiero que entendáis que entendáis o que veáis el Islam como una fuerza, y estas descripciones realmente lo dejan claro. Hablan del creyente pues como una persona que no derrocha, que se cultiva intelectualmente, una persona que se cultiva físicamente, que no es arrogante, que parte de lo que Dios le da, él lo da a los demás, que ayuda a los demás, que no la lía, que pasa por alto los errores de los demás, etcétera, etcétera. Es decir, ese carácter completo, el bien que cosechas con ese potencial humano, no solo lo recoges en este mundo, sino, insisto, infinitamente, ¿vale? Y eso es... no olvides que cuando eres musulmán no es poca cosa ser musulmán, realmente es el éxito grandioso, ¿vale? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, han triunfado ya los creyentes, ¿vale? Eso en sí es un triunfo. Sobre el infierno solo os he cogido un pasaje, ¿vale? Porque hay muchos pasajes también. Pero este pasaje me parecía particularmente interesante, aunque realmente todos son interesantes. Quiero dejar clara una cosa, y quiero que os quede claro. Cada vez que Dios habla del infierno lo vincula al kufr, al rechazo de la verdad. Y luego nos dice, normalmente añade a otras cosas, ¿vale? El rechazo de la verdad por arrogancia, ¿no? La gente arrogante, al-mutakabbirun, alaysa fi jahannama mathwa lil-mutakabbirin. ¿Acaso no hay en el infierno un lugar de acogida correcto, es decir, un lugar de acogida para la gente que fue arrogante? Innal mujrimuna, en este caso, innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun. La gente que fue criminal, mujrim, es decir, mujrim es un criminal, en el castigo del infierno permanecerá. O por ejemplo,
أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Vamos a tratar igual a los que se entregaron a Dios que a los que fueron criminales, ¿no? Es decir, se vincula el infierno al rechazo consciente de la verdad, que es el kufr, y luego a la arrogancia, a ser un criminal, a ser un fasiq, saltarse todos los límites morales, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque a veces caricaturizamos el infierno, o a veces incluso que hay personas que no son musulmanas, que te cogen estas descripciones del infierno, las ponen todas juntas y te dicen, mira lo que dice el Islam de los no musulmanes. Bueno, el Islam ni siquiera aparece en el Corán la frase los no musulmanes, ¿vale? O sea, en el Corán aparece la frase el kafirun, la gente que rechazó la verdad sabiendo que era. Y generalmente ese rechazo va acompañado de oposición a la verdad, oposición contra los creyentes, de oposición o de agresividad, o de ser criminales, o de saltarse todos los límites, o de ser criminales, ¿no? O de ser arrogantes, es decir, todas estas cualidades añadidas al rechazo consciente de la verdad. No está hablando de los no musulmanes, ¿vale? Porque esto es una trola que nos meten por todas partes y hasta muchos musulmanes tienen un discurso muy... ¿cuál es la palabra? Ligero, ¿vale? Hablan muy a la ligera de estas cosas. En este pasaje particularmente, Surat Az-Zukhruf, si no me equivoco, Sura 43... Bueno, eso es Sura 43, sí. 44. Sura 43, Sura Az-Zukhruf, ¿vale? Dios dice, Innal mujrimina fi adabi jahannama khalidun. En verdad, los mujrimun, los criminales, literalmente, en el castigo del infierno van a permanecer, ¿vale? La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. No se les va a aligerar y ellos van a estar desesperados ahí dentro, ¿vale? Es decir, parte del castigo no es solamente algo físico, sino, igual que en el paraíso, el malestar interior, ¿vale? Claro, las descripciones del infierno son más dolorosas de leer que las del paraíso. Pero Dios las ha mencionado y las ha mencionado con bastante lujo de detalle, ¿vale? Por tanto, hay que tratar el tema y hay que sacarlas y hay que leerlas. Y una pregunta que hace mucha gente es ¿por qué? ¿Por qué iba Dios a dar estas descripciones? Que si cuando se les queme la piel Dios la va a sustituir, que su comida va a ser del árbol de Zakum, que es un árbol como lianas, estos árboles que tienen pinchos. Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué estas descripciones? Claro, fijaos de nuevo, tal y como hemos dicho antes, en primer lugar, una persona que rechaza la verdad activamente, que es opresora, Balim, opresor contra los demás, que esa es otra de las grandes cualidades de la persona que entra al infierno. Esa persona, en primer lugar, si Dios es justo, realmente no me puedes decir que la recompensa de toda la gente que ha hecho el mal tiene que ser la misma, ¿vale? Porque la gente ha hecho el mal en diferentes grados, ¿vale? Y a veces creo que nos olvidamos, cuando leemos una descripción del infierno, de ver a qué cualidades Dios la está atribuyendo. Eso nos pasa siempre. Cuando tú lees una descripción del infierno, busca las cualidades de esa persona que Dios te está describiendo y cambias radicalmente la película, ¿vale? Porque hay gente que me parece que lee estas descripciones y dice, bueno, esto es el vecino enfrente que no es musulmán, se refiere a él, ¿vale? Y eso es insisto, hablamos muy a la ligera de estas cosas, ¿vale? Dios dice, وَمَا ظَلَمُوهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Dios dice, nosotros no hemos sido injustos con estas personas, sino que ellos eran opresores, ¿vale? Ellos eran injustos. Así que te está dando una nueva cualidad de estas personas, ¿vale? Lo que os estaba diciendo es que cuando la gente pregunta por qué Dios tiene que, por ejemplo, dar estas descripciones, un ejemplo bueno que yo encuentro para dar es el siguiente. Si una persona era un yonki y un matón y disparó a gente, o se metía alcohol y tuvo un accidente de tráfico y se dañó físicamente, a veces esa persona luego va a universidades o da conferencias acerca de los males del alcohol, por ejemplo, ¿vale? Y entre comillas él es el ejemplo viviente de esas consecuencias negativas, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se pone delante de un grupo de estudiantes a una persona cuya integridad física ha sido dañada por un accidente? Bueno, en el fondo es un acto de educación para esa persona, ¿vale? Ver cuáles son las consecuencias de las malas acciones, ¿vale? Las posibles consecuencias si yo hago el mal son estas. Entonces, cuando Dios te da una descripción del infierno, en cierto modo es un acto de misericordia, ¿vale? Porque te está mostrando en una pantalla lo que te va a ocurrir si haces X, ¿vale? De manera que tú puedas evitarlo, no de manera que te lances, ¿vale? Esa es la idea, que puedas evitarlo.
وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Y las personas que estén en ese infierno le dirán a Malik, significa aquel que tiene poder, ¿no? Aquel que tiene la autoridad en este caso, ¿no? Podríamos decir como en el mundo diríamos el segurata, ¿vale? En este caso se están dirigiendo a alguien, que el ángel digamos que es el encargado, no sé si esa es la forma de decirlo, le dirán لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Dile a tu señor que nos destruya, es decir, ¿para qué estar aquí sufriendo? ¿Vale? Y este Malik les responderá قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Vais a permanecer, ¿vale? Este es un lugar en el que vais a permanecer. Y de nuevo, luego le lee otro de sus crímenes. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ. Os llegó la verdad. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Pero la mayoría de vosotros la verdad os daba repulsa, ¿vale? Te llegó algo que era verdad, pero a ti no te gustaba y lo rechazaste, ¿vale? Fijaos, ya se nos ha dicho mujrimin, criminales, dalimin, bueno, opresores o malhechores, gente que oprimía, que era injusta, y les llegó la verdad y la rechazaron, ¿vale? Quedaos con esto porque mucha gente me pone descripciones del infierno. ¿Esto está bien? Y yo lo que hago es literalmente subrayarles las cualidades y decir, estas son las cualidades de la persona que entró ahí. Porque se te suele decir, ¿está bien que Dios haga esto a la gente por no ser musulmana? Dios no castiga a nadie porque, mira, tuvo la mala suerte de no nacer en la familia correcta, ¿vale? Eso es una simplificación muy absurda. La persona es juzgada en base a su respuesta a la verdad o al uso de sus facultades para buscar la verdad y a sus valores morales y cómo vivió la vida, ¿vale? Y eso queda claro, en estos pasajes queda claro. Y solemos hacer esa omisión deliberada de las cualidades de la persona a la que se vincula al infierno. Y ya está, realmente Dios dice, esas personas que ahora rechazan la verdad, que son opresores, que son criminales, ellos es como que han trazado un plan de forma minuciosa, dice Dios, pues yo también he trazado mi plan, ¿vale? Es decir, estas personas que se crean astutas o poderosas en el mundo, opresores, criminales, y que suelen ser la gente que rechaza la verdad, y rechazaba la verdad en Meca, por ejemplo, cuando les llegó. Dios dice, ellos han creado un plan, vamos a ver cómo lo hacemos. Dios dice, pues yo también he creado mi plan, ¿vale? Es una forma sarcástica de decir, estas partículas llamadas humano, ¿qué tienen ellos que hacer contra mi plan? ¿Vale? Es absurdo. Dios dice, ¿Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? ¿O es que se creen, Dios dice que nosotros, es decir, Dios, no oímos sus secretos ni sus conversaciones secretas, ¿vale? Najwa es la conversación secreta. Sir es el secreto interior de la persona, ¿vale? Bala, dice Dios, efectivamente, o sea, Dios tiene perfecto conocimiento. Y además de eso, warusuluna ladayhim yaktubun, nuestros emisarios estaban tomando nota, ¿vale? Es decir, aquellos que registran las acciones. Realmente estos eran los versículos principales que os quería compartir para que os hagáis una idea del tema en el Islam, ¿vale? Ahora voy a empezar a intentar leer vuestras preguntas y podéis ir escribiendo las preguntas que se os ocurran, ¿vale? Let's go. Sorry, Amin. Assalamu alaikum, hermano, no me sale tu directo, tenía una pregunta. ¿Allah se encuentra en todas partes o está en el trono? A ver, en algunas frases del Corán, Dios, y verás que el concepto en el Islam es súper coherente. En algunas frases del Corán, Dios lo que te dice es que Él se elevó sobre el Arsh. En otras frases lo que se dice es que Dios es al-A'la, el más elevado, ¿vale? La propia frase Subhanallah significa expresa la trascendencia de Dios, es decir, el hecho de que Dios está por encima de toda limitación, por encima de todo defecto, ¿vale? Dios te dice تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Los ángeles y el Ruh, es decir, Jibril, ascienden a él, ¿vale? Dios te dice إليه يصعد الكلم الطيب, a él ascienden las buenas palabras, ¿vale? Siempre que se habla de Dios se habla como alguien que trasciende su creación, que no está limitado por su creación. De hecho, esta es su creación, él no está limitado por la creación, ¿vale? No obstante, en otros lugares se te dicen cosas como que وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, Dios está junto a vosotros donde quiera que estéis. Se dice que
Dios dice, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Estamos más cerca de la persona que su propia vena yugular, ¿vale? Entonces, naturalmente, hay algunos versículos que indican la trascendencia de Dios, es decir, que Dios está por encima, que Dios no está limitado por su creación. Y luego hay otros versículos que aluden a su inmanencia, ¿vale? Inmanencia quiere decir estar dentro, ¿vale? Esta inmanencia o cercanía es una mejor forma de decirlo. Naturalmente no es literal, ¿vale? Cuando Dios dice que está más cerca de la persona que su vena yugular, no significa que Dios está físicamente, ¿vale? Sino que el conocimiento, Dios te conoce a la perfección mejor que tú mismo, ¿vale? Es decir, sus atributos operan en todas partes, ¿vale? Eso es lo que significa. Pero Dios es trascendente, ¿vale? Eso tienes que tenerlo en cuenta, sorry, amén. Dios es trascendente, no está limitado por su creación, ¿vale? Esa es la respuesta correcta a tu pregunta. Y las frases de que Dios está cerca se refiere a que Dios está... Es como si yo tengo un familiar lejano y le llamo y le digo, estoy contigo, tío. No significa estoy contigo físicamente, ¿vale? Es una cercanía de otro tipo, ¿vale? Si lo quieres decir así, metafórica, ¿vale? No es física, ¿vale? En el caso de Dios no es físico, porque entonces estaríamos casi entrando en el shirk si tú me dijeras que Dios está físicamente en el mundo. Por tanto, esto de que Allah se encuentra en todas partes no es así, el Islam no enseña eso. Sí que Dios dice, Él está junto a vosotros donde quiera que estéis, huwa ma'akum aynama kuntum, pero no se está refiriendo a una presencia física, ¿vale? De hecho, el propio concepto de físico es un concepto de este universo, de la creación. Vale, aquí hay preguntas a las que ya he respondido. Vanessa Cansino Rodríguez. Una de mis tantas dudas es que, por ejemplo, mi yaya, que era y fue muy buena y muy creyente y practicante, pero cristiana, por no haber regresado a ser musulmana, ¿puede ser que no llegara al paraíso y Dios no la acepte? Bueno, esa pregunta me la hago yo también sobre mi abuelo. Mi abuelo no era musulmán, ¿vale? Quiero que entiendas que en el Islam, como he dicho antes, confluyen muchas variables. Y esto es una cosa que solemos simplificar, ¿vale? Es decir, una de las variables que entra en la ecuación es la siguiente. ¿Hasta qué punto esa persona supo la verdad o tenía la capacidad de aceptarla? Porque si yo, por ejemplo, estoy senil y me llega la verdad, pero yo estoy senil, quiere decir, técnicamente no me ha llegado en un estado en el que yo pudiera analizarla, ¿vale? Por tanto, hay gente a la que no le llegó la verdad. Luego hay gente a la que no le llegó la verdad, pero él tenía la capacidad de ir a buscarla, ¿me entiendes? Por eso te digo, hay muchas variables. No hay una mantra general que se pueda lanzar sobre toda la gente, ¿vale? Entran muchas variables, por eso es importante referir el juicio a Dios o dejarlo en manos de Dios, ¿vale? Porque Él conoce todas las variables. Esa es la idea de que aquel que juzga lo sepa todo. El Corán es claro en que una persona que rechaza la verdad no tiene un futuro muy prometedor, ¿vale? En la última vida, pero fuera de eso entran muchas variables, hermana Vanessa. Por tanto, esa pregunta nos la hacemos todos aquellos que tenemos familiares que no son musulmanes. Yo, por aquellos de mis familiares que están vivos, la mitad de mi familia no es musulmana, tengo el deber de hacerles llegar el mensaje, ¿vale? Pero, insisto, entran muchas variables para aquellas personas que murieron especialmente antes de que nadie les trajera el Islam. Hubo personas que nacieron en familias cristianas, no les llegó el Islam, o les llegó distorsionado. A lo mejor esa persona rechazó el shirk, la iconografía de su iglesia, el estatus de intercesor que se les da a los santos, quiero decir, y esa persona Dios lo juzgará en función de esas variables, ¿vale? Que tú y yo no estamos en posición de juzgar. Andrea Escobar. Hermano, una pregunta. ¿Las personas a las que no les ha llegado un mensaje claro, de nuevo, ahora mismo, serán juzgados y castigados por sus actos en base a ignorancia o desconocimiento? Lo mismo, entran muchas variables. De todos modos, en mi Facebook, no en YouTube, en Facebook tengo un vídeo llamado ¿Dios castiga a los no musulmanes? Y entrad a la sección de vídeos, porque ahí explico todos los versículos, y hay gente que después de ver ese vídeo dice, ¡ay, no hay una respuesta clara! Exacto, ¿vale? Porque entran muchas variables, y a veces queremos tener respuestas excesivamente definitivas para aplicar a 80 millones de personas, cuando a lo mejor hay muchas variables entre esas personas. Hay gente con un problema físico, hay gente con un trauma, hay gente con un problema mental, hay gente que podía investigar la verdad, gente que no podía, gente que no le llegó, gente que cuando nació no había profeta. Hay muchas variables, ¿vale?
Sorry, Amin, mi pregunta, Allah, ya lo has hecho. Dina Rina, salam alaikum, una pregunta. ¿Se sabe si el tiempo allí será indefinido y eterno? ¿O después del Jannah habrá otra cosa? No, tal y como lo plantean el Corán, Khalidina fiha. Dios dice permanecerán en él. O sea, Khalidina literalmente significa serán inmortales en él, ¿vale? Khuld es la inmortalidad, ¿vale? Khalid es inmortal. Khalidun o Khalidina fiha, en este caso, serán inmortales en él. Así que Dios no menciona un fin para el paraíso. Adam David Freeman menciona que hay diferentes niveles en el paraíso, correcto. Antes del cuidado ha de haber un descuidado. Andrea Escobar, ¿y si cometes los mismos errores menores una y otra vez? Y pides perdón una y otra vez, ¿hay posibilidad de perdón? De nuevo, Andrea, entran muchas variables, ¿vale? Que yo no estoy en posición de juzgar. Es posible que tú tuvieras un trastorno que te hacía cometer ese error una y otra vez. Esto es un caso completamente distinto de si tú lo estabas premeditando. ¿Verdad que son universos paralelos? Son dos casos completamente diferentes. Si yo digo, vale, tengo esta compañera en la universidad que me está tonteando conmigo, voy a tontear con ella, ¿vale? Mañana también voy a tontear con ella y luego diré astaghfirullah y rezaré. Y al día siguiente voy a tontear con ella y luego diré que Dios me perdone. Vale, entonces estás cometiendo un error y pidiendo perdón, pero ese perdón, entre comillas, es falso, porque está premeditado, ¿vale? Por eso Dios dice, وَلَا يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. No inciden en lo que hacían, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, sabiéndolo perfectamente, ¿vale? Por eso, insisto, hay muchas variables, ¿vale? Casi todas las preguntas de este tipo que hacemos no tienen una respuesta estándar, ¿vale? Depende del caso. ¿Hay posibilidad de perdón si lo haces una y otra vez? Es posible que lo hagas una y otra vez por olvido. Es posible que lo hagas una y otra vez por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo extremo. No es lo mismo el zina, la fornicación que comete un ninfómano, porque esa persona tiene una condición médica, ¿vale? Que el zina que comete alguien que simplemente se deja llevar por sus pasiones, ¿vale? ¿Entiendes que hay muchas variables? Y el profeta también dijo, alayhi salatu wassalam, que Dios tiene en cuenta el caso de aquel que tiene una demencia o un problema mental o una limitación mental, ¿vale? Entiéndase cualquier enfermedad mental, por ejemplo, ¿vale? Por eso digo, entran muchas variables. Pero eso es una de las cosas bonitas del Islam. Quiero decir, Dios no dice, toda la gente que tal, venga, y toda la gente que pim, venga. O sea, se reconoce el matiz de la experiencia humana. La experiencia humana tiene muchísimos matices posibles, ¿vale? Insisto, el ejemplo que te he dado de la ninfomanía. Es decir, esa persona va a cometer una de las faltas mayores, pero hay una condición, ¿vale? Y eso es una variable que forma, es decir, que juega en el juicio de Dios, ¿vale? Ayer Mayer, salamu alaikum, salam hermanos. No podré estar en el directo, pero tengo que dar las gracias, barakallahu fik, y una pequeña reflexión. ¿Puedo considerar que mi regreso al Islam es parte del maktub, el decreto de Dios? Quiero decir, ¿es ahora y en este momento y con las personas que me rodean que tenía que encontrar la guía? ¿O también puedo pensar que Dios tenía la guía en mi camino? Creo que es lo mismo dicho de otra forma. Y por varias causas de decisiones mías en la dunya es que la encontré. Alhamdulillah, hermano, realmente el tawhid me volvió humana. Alhamdulillah. Es que es una pregunta como muy compleja. Quiero decir, tú encuentras el camino naturalmente porque Dios te ha guiado. Pero eso es como decir, yo como porque Dios me ha dado de comer, ¿vale? Eso lo decimos todo el rato. Dios, tú me has alimentado. Huwa yut'imuni, Él me alimenta. Pero eso no significa que no haya nada por tu parte. Quiero decir, si tú fuiste a trabajar e hiciste el esfuerzo, Dios te da un alimento, ¿vale? Una provisión. La búsqueda de la verdad en muchos casos es así, es algo parecido. Cuando hay sinceridad en ti y un anhelo de encontrar la verdad o algo bueno en ti, Dios te pone la guía, ¿vale? Incluso gente que tú ves mala y dices, era malo y Dios le guió. A lo mejor había un potencial bueno dentro de esa persona que tú no conocías, ¿vale? Insisto, también entran diferentes variables aquí. No solo un erudito obtiene conocimiento, también la vida de aquel que la vive. Sí, yo no he dicho nada de eruditos. Francisco Eduardo, muy agradable tu charla, muy amena y muchísimas gracias. De nada, hombre, para eso estamos. Luis Torres, entonces Kafir por ende es el no creyente? No. Kafir es el que rechaza la verdad, ¿vale? No creyente significa, por ejemplo, una persona a la que nunca le ha llegado el Islam es un no creyente. El
no cree, pero no cree porque no le ha llegado, ¿vale? El káfir no es un no creyente, el káfir es aquel que rechaza, ¿vale? Insisto que el verbo kafara significa cubrir o significa rechazar, ¿vale? De hecho significa rechazar o ser ingrato. Es decir, cuando alguien te da un regalo, rechazas, ¿vale? No creyente es un no acción, ¿vale? El kufr es una acción de rechazo, no es una no acción de creencia, ¿vale? No es lo mismo rechazar que no creer, ¿vale? A mí si me llega una verdad y no creo, es decir, veo que es verdad y no creo, entonces la estoy rechazando, ¿vale? No es simplemente un no creer, es una acción de rechazar. Pero una persona que no le ha llegado a la verdad puede ser un no creyente, pero no es un kafir necesariamente, no es alguien que ha rechazado. Muna RB, ¿y si una persona entra al infierno es permanente su estancia ahí o puede salir? Hay, por ejemplo, personas que aceptan a Dios, vamos a decirlo así, ¿no? O aceptan una responsabilidad moral ante Dios. Pero esas personas, en función de no haber rechazado a ningún mensaje de Dios a sabiendas, de no haber incurrido en kufr, pueden entrar al infierno para limpiarse de alguna falta que han cometido y luego entrar al paraíso, ¿vale? Gente que reconoció que no hay divinidad salvo Dios, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahora bien, la persona que rechazó la verdad y fue un criminal y todas esas cosas que hemos dicho, esa persona potencialmente puede entrar al infierno para no salir de él, ¿vale? Hay una opinión muy minoritaria, que es la opinión de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, y se atribuye también a su maestro, Ibn Taymiyyah, de que el infierno no será eterno, ¿vale? Y esta opinión se basa en que Dios, por ejemplo, dice en Suratul Bayyinah, en Sura 98, cuando habla de la gente del infierno, dice Khalidina fiha, permanecerán en él. Y cuando habla de la gente del paraíso, dice Khalidina fiha abada, permanecerán en él para siempre, ¿no? Es decir, en la gente del infierno se dice que serán inmortales en él, pero la gente del paraíso se dice serán inmortales en él por siempre, abada. Entonces, ¿por qué en el caso del paraíso se añade la palabra abada? Esta opinión súper minoritaria dice, claro, porque el paraíso debe de ser eterno y el infierno no. Pero incluso hay disputa de si Ibn Taymiyyah realmente mantuvo esta opinión. Y debo decirte que es extremadamente marginal porque los textos del Corán que sugieren que el infierno es eterno son demasiado, entre comillas, demasiado claros, ¿vale? Así que, tal y como se plantea en el Corán, el infierno es permanente, ¿vale? Pero bueno, te menciono que hay esta otra opinión porque tengo que ser honesto. Andrea Escobar, káfir es la persona que conoce la verdad y la rechaza. Gracias, Andrea. Francisco Eduardo Gutiérrez, en el cristianismo se habla de dar el diezmo. ¿En el Islam hay alguna regla del dar? No sé, como no sé bien lo que es el diezmo, amigo mío, temo darte una respuesta incorrecta. En el Islam, cada año damos todos los que cumplimos un mínimo, naturalmente, si eres muy pobre, ¿no? Pero los que cumplimos un mínimo damos un 2,5% de nuestra riqueza acumulada anualmente, ¿vale? Esa es la tasa fijada por Dios, digamos, de caridad obligatoria. Pero luego se te anima a dar caridades constantemente, ¿vale? A dar como caridad tu riqueza, tu salud, tu tiempo, tu sonrisa, eso también es un acto de caridad. En el Islam se define como un acto de caridad las relaciones que mantienes con tu esposa o tu esposo, porque naturalmente estás ayudando a la otra persona a disfrutar de un buen momento. Textualmente nuestro profeta dijo que en esto, en este acto de intimidad, hay caridad, ¿vale? Por tanto, nuestro concepto de caridad es como todo lo que haces bueno es caridad. Muna RB, ¿me refiero al castigo es eterno o existe la esperanza de salir? Ya he respondido. Islam Ben Azuz. Sí, en el Islam es obligatorio. Ah, vale, gracias por la respuesta. Bueno, creo que iré respondiendo las últimas ya porque se ha hecho tarde. Bueno, Jorge G. Fumero. Una duda. Cuando hablamos que en el Islam hay que aceptar la verdad como cualidad para alcanzar el jardín, ¿nos referimos a aceptar el Islam y los 5 pilares? ¿O el hecho de que si no te convence en sí el Islam, pero si confías, hay un creador que dirige el universo, como por ejemplo la gente del libro, también puede ir al paraíso cumpliendo sus propios preceptos?
judíos no creen en Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta o cristianos como hijo de Dios. Perdón que me lío. No, te entiendo perfectamente. En resumen, para el Islam uno podría ser gente del libro o incluso agnóstico o ateo, pero cumplir con el resto de preceptos de Allah. A ver, insisto en que entran muchas variables, ¿vale? Por ejemplo, Dios dice en el Corán claramente en varios versículos que hay gente de entre los cristianos y los judíos y los sabeos, es decir, te menciona gente que crea en Dios, que aquellos que hayan creído realmente en su profeta y Dios da estas condiciones, hayan creído en Dios, hayan creído en su profeta específicamente y hayan actuado correctamente. De hecho, Dios dice, aquellos que hayan creído en Dios, hayan actuado correctamente y hayan creído en el último día, ¿vale? Es decir, en su responsabilidad ante Dios. Dios dice, los que cumplan con esto no tendrán nada que temer, ¿vale? Y no se van a entristecer. Pero es cierto que otros pasajes del Corán indican una excepción. Cualquier persona de estas que naturalmente pues seguía el Evangelio, seguía la Torá o era sabeo o cualquier otra religión monoteísta, le llegó la verdad, ¿vale? Es decir, le llegó, por ejemplo, el mensaje del profeta Muhammad y él supo que era verdad y lo rechazó, esa persona va a estar en el infierno. Quiero decir, esa es la creencia islámica, ¿vale? No te lo voy a decorar ni lo voy a distorsionar porque es así. Ahora bien, es posible que a una persona le haya llegado información distorsionada, ¿vale? Del Islam. Y esto es algo que los teólogos musulmanes debatieron, ¿vale? Por eso insisto en que hay muchas variables, ¿vale? Pero si tú sabiendo que es verdad lo rechazas, el infierno es el destino, ¿vale? Quiero decir, no voy a decorarlo ni voy a cambiarlo porque eso es tal y como lo plantea el Corán, es así, ¿vale? Pero es cierto que hay muchas variables. Ali Sarruj, acerca del tío del profeta, quien le crió, que rechazó entrar al Islam. En este caso sería que rechazó la verdad habiéndole llegado esta de manera muy clara, ¿no? Técnicamente sí. Técnicamente sí. No hay mucho más que te pueda decir, ¿eh? Porque yo mismo, es un tema que yo mismo estoy investigando. Pero en un principio sí. Tal y como se ha transmitido en los libros de Sira, de la biografía del profeta, ese es el caso. Es decir, que él sabía que Muhammad era un profeta. Sé que mi sobrino ni está loco ni está mintiendo, lo sé perfectamente. Y sé que es la persona más honesta que hay y sé que es una persona que lo que está diciendo no se lo está inventando. Pero no puedo fallar a las lealtades, porque los libros de Sierra de biografía profética lo transmiten así. En el momento de su muerte se le animó a aceptar el Islam, pero la gente de su tribu estaba ahí diciendo, venga, ¿vas a dejar la tribu, vas a dejar la creencia de tus antepasados? Y él dijo, no puedo dejar la religión de mis antepasados. Si es así como se plantea, eso no se le puede augurar un destino muy bueno, ¿vale? Y de hecho hay transmisiones atribuidas al profeta en las que él explica que su tío estará en el infierno, vamos. Esta es la opinión mayoritaria sobre este tema, ¿vale? En base a estas fuentes históricas que he dicho. Jorge, ¿existe un equivalente al purgatorio católico en el Islam o el juicio es más binario, 100% paraíso o 100% infierno, eternos ambos? Purgatorio, no, o sea, puedes entrar al infierno a modo de purgatorio, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo decir, sí, yo sé que Dios existe, incluso me ha llegado el mensaje de un profeta y yo lo he aceptado, o por ejemplo, en mi caso, como musulmán, me ha llegado el profeta Muhammad, yo sé que es verdad, lo acepto, tal, pero yo voy a seguir drogándome, voy a seguir saliendo de fiesta, voy a seguir yendo con quien no debo ir y haciendo lo que no debo ir. Es posible que tenga que limpiarme del peso de esas faltas, por supuesto. Eso sí, siempre se te llama al arrepentimiento, ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, las buenas acciones borran las malas. En tercer lugar, Dios computa las malas acciones como por uno, pero computa las buenas acciones multiplicándolas, ¿vale? Siempre está la idea de la misericordia de Dios. Samia Martínez, Assalamu alaikum. ¿Qué forma más artística de escribir Assalamu alaikum? Estamos más cerca de él que su propia vena yugular. ¿Por qué aparece en plural cuando Dios es singular? En muchas lenguas clásicas piensa que cuando alguien tiene autoridad habla en plural, ¿vale? Esto ocurre en el árabe clásico, ocurría en el español, también en la era medieval. El rey decía, nosotros no hemos conquistado este territorio para que no nos paguéis las tasas, ¿vale? Quiere decir lo que sea, pero esa autoridad hablaba en plural, ¿vale? Se llama plural majestático, plural de majestad, ¿vale? Adam Ammi,
cualquier persona, gracias Adam Ammi, porque ese hadith lo tenía yo en la referencia. El profeta Aleyhissalatu Wassalam dijo, "Walladhi nafsi biyadihi", ¿no? Juro por aquel que tiene a mi persona en su mano. Cualquier persona judía o cristiana de esta nación, de esta gente, que muera sin haber creído en lo que me fue revelado, formará parte de los condenados al infierno. Más o menos, una traducción aproximada, ¿vale? Pero sí, los teólogos musulmanes cualifican esto, es decir, esa persona ha oído acerca de mí sin distorsiones, ¿vale? Eso también es verdad. Asma Muhammad, vivimos en este mundo entre el ser y el no ser, si nuestro fin es el ser, eso sería completado. Hombre, mola, tal y como lo dices, pero reconozco que a veces algunas de tus frases me cuesta pillarlas. Alice Ruj, vale, gracias hermano, muy buen vídeo, ameno. Vale, pues ahora sí hermanos, respondo a Vanessa Cansino y plego, ¿vale? Venga. Vanessa Cansino, gracias por la respuesta. Otra duda. No sé si fue en uno de tus vídeos, comentaste algo así como que en el Islam no hay literalmente, o no somos infieles. Pero leyendo el Corán en una traducción me encontré con Al-Kafirun y la traducción dice infieles. La verdad que bien nos suena la palabra. ¿Es o no correcto lo de infieles? No sé si me explico. Si no, haz en uno de tus vídeos donde lo escuché, disculpa. No, escuchaste correctamente. La palabra infiel no existe en el Islam. No existe. A ver, la palabra en sí no es incorrecta, porque fiel significa que cumplo con algo, ¿vale? Yo soy fiel a alguien, soy fiel a Dios, ¿vale? Y técnicamente si Dios me da un mensaje y yo lo rechazo, le estoy siendo infiel, ¿vale? No estoy siendo fiel a mi pacto con Él o a mi responsabilidad. Pero honestamente hablando, la palabra infieles es una palabra católica medieval, ¿vale? Es decir, es una palabra del cristianismo medieval. En Europa se usaba esa palabra hacia los no cristianos. Y claro, cuando el Islam ha llegado y las personas han empezado a traducir el Corán, han usado palabras que se usaban en el cristianismo. Entonces, cuando ven kafir, persona que rechaza la verdad, nadie se mata tanto. Dicen, kafir, infieles, es como los infieles. Es decir, están utilizando un término realmente de trasfondo cristiano. Esto pasa con el término, por ejemplo, guerra santa. El Corán habla de jihad fi sabilillah, esfuerzo en la causa de Dios. No aparece para nada el muqaddas, ¿vale? No, el Corán no menciona la guerra santa, ¿vale? El Corán menciona el esfuerzo, el jihad, el esfuerzo en la causa de Dios, ¿vale? Claro, cuando en el cristianismo, por ejemplo, medieval, se usaba la frase guerra santa, las cruzadas contra los musulmanes, lo que sea. Entonces, ¿qué se hace al traducir el Corán? Ponerle este término cristiano. Término infieles y guerra santa no tienen nada que ver con el Islam, de hecho son términos cristianos. Y me hace gracia porque mucha gente te dice, es que en el Islam hacéis la guerra santa contra los infieles. Ni guerra santa ni infieles, ¿vale? Eso es cristiano. ¿Vale? Así que ya está, hermanos. Bueno, va. Voy a ser bueno y voy a responder la última pregunta porque veo que solo hay una. Y ya está. Isma bint Rocío. Assalamu alaikum. Walaikum salam. En una charla sobre el Islam se ha dicho que el término cristiano fue introducido por los hombres. O sea, ni Allah Ta'ala ni Isa hablaron de cristianos. Correcto. Si es así, ¿por qué los musulmanes seguimos nombrando cristianos a los que siguieron a Isa, a Jesús sobre la paz? Es cierto que Jesús, incluso en el Nuevo Testamento, los que seguían a Jesús eran los discípulos, básicamente, o como lo quieras llamar, ¿vale? Los creyentes, hay varias palabras con las que se refería a los que estaban siguiendo a Jesús. Entre esas palabras no estaba cristiano, ¿vale? De hecho fue en Antioquía, quizás 4 siglos después del fin del ministerio de Jesús, que se empezó a aplicar esta palabra a los seguidores de Cristo, cristianos. Y de hecho se la aplican no ellos, sino otras personas, probablemente en un sentido de desprecio. Vosotros cristianos, ¿vale? Como cuando nos dicen a nosotros, vosotros mahometanos, ¿vale? Seguís a Mahoma, ¿vale? Es algo parecido, inició así. Y luego se adoptó como seña de identidad. ¿Por qué los musulmanes seguimos nombrando cristianos a los que siguieron a Jesús? Porque ellos se nombraron así, claro, es así de sencillo. Es decir, si esa comunidad crece es decir, Dios no dijo, Cristo, te traigo una nueva religión llamada cristianismo, ¿vale? Lo que Dios le enseñó a Cristo es que le enseña a la gente a seguir la voluntad de Dios. Jala, punto, ¿vale? Cuando estas personas empiezan a ser llamados cristianos por tercera persona y ellos mismos empiezan a usar el término cristianos,
son cristianos, quiero decir, así es como se denominan ellos, ¿vale? Ya está, es que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿vale? De hecho, el Corán usa la palabra Nasara, curiosa palabra, Nasara, que los cristianos hoy en día se denominan Masihiyun, cristianos, literalmente, seguidores de Cristo, del Mesías. Pero en el Corán se utiliza la palabra Nasara, que es probablemente la palabra que se usaba en la península arábiga en esa época, que no se sabe bien de dónde sale, pero podría ser una traducción de nazarenos, los nazarenos, An-Nasara. Otra opción es que Nasr significa ayuda, entonces los discípulos de Jesús fueron sus ayudantes y a los cristianos se les llamó An-Nasara, ¿vale? Pero lo de nazarenos es bastante convincente. Y probablemente era algún nombre primitivo de los cristianos que se coló en la península arábiga. Y cuando el Corán fue revelado, esa era la palabra que usaban. Bueno, se suponía que ya no iba... Me confunde porque en el Corán se habla de la gente del libro. O sea, para mí los judíos y los que siguieron el Evangelio y los Salmos, ellos son la gente de la Escritura. No entiendo la pregunta, pero bueno. Bueno, hermanos, por hoy lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ha sido un placer hablar de este tema. Inshallah, nos vemos, supongo que la semana que viene, ¿no? Intentaré coger la rutina pronto de hacer 2 vídeos para YouTube de 5 minutos a la semana, pero tengo que ponerme una rutina más específica, ¿vale? Inshallah, con todo el tema de la web y los directos y los vídeos, tengo que hacer una rutina semanal clara, porque es realmente un follón. Bueno, hermanos, ha sido un placer. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Compartid, por favor, este vídeo, ¿vale? Para que lo vea el mayor número de gente posible. Assalamu alaikum, un saludo de paz.